que son grupos pues que en determinados momentos pues tienen un cierto grado de vulnerabilidad en referencia al resto de la población, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, comentarles, ¿verdad? Que pues ese es mi campo de acción. También veo cuestiones notariales y laborales también, ¿verdad? Entonces, asesoro, se ve un poco de todo, ¿verdad? Pero eso se los digo pues para que ustedes tengan la confianza, ¿verdad? De que estamos ahí preparándonos pues para hacerles llegar a ustedes ese conocimiento y pues de mi parte estoy en toda la disponibilidad de que aperturemos este curso con pie derecho, ¿verdad? Ahorita estamos nosotros iniciando, entonces de mi parte, pues yo me comprometo a apoyarles, ¿verdad? En todo lo que sea posible para nuestro curso y que lo podamos desarrollar en una mejor manera, ¿verdad? Y que ustedes pues puedan obtener ese conocimiento que es importante y por el cual ustedes están acá, ¿verdad? Por eso se están ustedes formando para ser unos profesionales de éxito para nuestra Guatemala, pues que tanto lo necesita. Entonces, para los que se acaban de incorporar, ¿verdad? Repito, mi nombre es Iris Yesenia Varías Mazariegos, soy abogada y notaria. Darles la cordial bienvenida. Ahora sí, yo creo que ya se conectó pues la mayoría. Darles la cordial bienvenida. Gracias por estar acá y por seguir siempre en esa lucha, ¿verdad? De seguirnos formando. Antes de iniciar con la temática de la clase de hoy, nos indicaron de parte de la universidad pues que les proyectemos cierta información. Entonces, pues se los voy a proyectar para que ustedes ahí le tomen una captura, por favor. Espero que ahorita en un momento les va a cargar. Espero que lo logren visualizar. Ya les voy a compartir el correo del curso, ¿verdad? Como les indicaba, yo ahí les puedo apoyar si tienen algún tipo de duda, pues con gusto, ¿verdad? A través del correo del curso. Yo les voy a ir solventando en el transcurso de la semana cualquier inquietud que pueda surgir en torno a los contenidos que vayamos desarrollando. Y bueno, siempre me pongo ahí a todas las órdenes, ¿verdad? Por cualquier situación, cualquier duda referente al curso, pues bienvenido sea, ¿verdad? Entonces, espero que le hayan tomado captura. Básicamente es el recordatorio, ¿verdad? Para que ustedes puedan inscribirse, ¿verdad? O asignarse los cursos, quienes no lo hayan realizado aún, ¿verdad? Para que pues no vayan a tener ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Y no solo con mi curso, sino con todo, ¿verdad? Es decir, que llenen el formulario, que ahorita se lo voy a proyectar. Tiene como fecha límite, pues hasta el 25 de julio, ¿verdad? Tienen toda esta semana que viene ahorita para que lo hagan, ¿verdad? Y se aboquen ustedes con su coordinador, pues, respectivo, ¿verdad? Para que envíen ese formulario lleno y firmadito. Y así les puedan realizar la carga académica de sus cursos, ¿verdad? Y a la hora de que se hagan sus parciales, no vayan a tener ningún tipo de inconvenientes. Ahorita les voy a proyectar el formulario que es el que tienen que llenar. Ahorita les va a cargar. Este formulario pues lo encuentran en la página de la universidad, ¿verdad? Ustedes ya lo han hecho constantemente, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y ahí puedan identificar cuáles son los cursos que están llevando para que se los asignen, ¿sí? Y ahí no vayan a tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces, pasados los recordatorios, vamos a entrar ya de lleno a desarrollar lo que es la temática de nuestro curso, ¿verdad? Espero que le hayan tomado captura y voy a proyectarles la presentación para la clase y vamos a dar algunos lineamientos o directrices para el desarrollo de nuestro curso,
que no vayan a tener ustedes ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? El objetivo es, pues, que todos aprobemos nuestro curso, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos arrancando. Ustedes ahorita básicamente arrancan con 100 puntos, puntos que ustedes tienen la posibilidad, pues, de irlos ganando, ¿verdad? Con sus exámenes, con las tareas, ¿verdad? Ustedes ya básicamente conocen cuál es el mecanismo, ¿verdad? De las tareas. Entonces, con ustedes, pues, no vamos a tener mucho inconveniente, pues, porque ya están en el proceso, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos parciales, tenemos 2 parciales, tenemos examen final y tenemos, pues, laboratorios, ¿verdad? Esos laboratorios, en su momento, pues, se les irán dando las indicaciones, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta y que todos aprueben el curso, ¿verdad? Que ese es, al final, el objetivo. Entonces, si existiese algún inconveniente, por favor, me lo hacen saber. Entonces, el nombre de nuestro curso es Derecho Administrativo 1. El código es FG042. Estamos, pues, iniciando, ¿verdad? La semana número 1 y el tema que estaremos abordando es nociones generales del Estado, ¿verdad? Yo ya me había presentado. Para quienes no estuvieron, pues mi nombre es Iris Yesenia Varías Mazariegos. Y el correo del curso es el fg042@urural.edu.gt. Entonces, por favor, ahí para que tomen ahí una captura. Si ustedes pueden ir haciendo sus archivos en Excel o tomando notas, pues sería excelente, porque vamos a ir viendo algunos fundamentos relacionados a los temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta, vayan haciendo ustedes sus anotaciones. Recuerden que acá, pues, estamos en una sala virtual, ¿verdad? Entonces, recibiendo cursos virtualmente. Es como que es nuestro salón virtual, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta y pues vayamos haciendo todas esas esencial, ¿verdad? Anoten sus dudas y me las pueden hacer llegar al correo, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Si existiese algún problema con el audio, con la transmisión, también, por favor, me lo hacen saber a través del correo del curso, ¿verdad? Ya que para mí, pues, eso es importante, visualizando, ¿verdad? Muy bien, entonces, nuestro objetivo en clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, el marco del derecho administrativo y reconozca su función institucional, ¿verdad? Ese será el tema que nosotros estaremos abordando en la presente clase. Algunos elementos esenciales, ¿verdad? Que conozcamos el porqué de la existencia del Estado, por qué se organiza como tal y cuál es esa vinculación que tiene con el derecho administrativo, ¿verdad? Que es el curso que en este semestre pues nos tiene por acá, ¿verdad? Desarrollando. Entonces es bien importante que conozcamos, ¿verdad? Esos, qué es el Estado, cuáles son sus elementos y ese origen, ¿verdad? El por qué es importante administrativamente, ¿verdad? Cómo funciona el Estado a grandes rasgos, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a conocer elementos esenciales del derecho administrativo, es importante que identifiquemos este nexo, ¿verdad? Que encontramos en el Estado. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo justamente se va a aplicar dentro de la administración pública, ¿verdad? Dentro del Estado. Entonces es importante que conozcamos esta vinculación. Entonces, en ese sentido,
es importante que identifiquemos una definición de Estado, que conozcamos un poquito acerca del Estado, cómo es que surge, ¿verdad? Y pues en ese sentido la doctrina nos indica que etimológicamente la palabra Estado proviene o tiene su origen del vocablo latino status, ¿verdad? Que esto significa situación, posición o postura en que se encuentra una persona o una cosa, ¿verdad? En este caso, pues es una persona, ya que el Estado, vamos a identificarlo más adelante, el Estado es una persona jurídica, ¿verdad? Que nace como producto de la unificación o el reconocimiento legal que al final de esta diapositiva pues vamos a identificar, ¿verdad? Cómo es que el Estado tiene ese reconocimiento como persona jurídica, ¿verdad? Como surgen también, les puedo poner un ejemplo, como surge una sociedad anónima, ¿verdad? Una sociedad anónima surge desde el momento en que se constituye a través de una escritura pública y que se inscribe en el registro respectivo, que es el registro mercantil, ¿verdad? A partir de ello surge una persona jurídica. Es jurídica porque es distinta a nosotros, que somos personas físicas, pero que es susceptible de contraer derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Les doy este ejemplo para que ustedes visualicen al Estado como una persona distinta a quienes la integran, que somos nosotros, ¿verdad? Todos integramos al Estado, pero surge a través de esa unión, de este conglomerado de personas, surge una persona jurídica que adquiere derechos y adquiere obligaciones, y no solo frente a nosotros, sino también a través o frente hacia otros estados, ¿verdad? Han escuchado ustedes que al Estado de Guatemala lo han demandado internacionalmente, por ejemplo, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Estado violenta derechos, es responsable como Estado, como persona independiente de nosotros, ¿verdad? Y debe de responder como tal. Así como yo, si violento a una persona, debo responder por las lesiones o los daños que le ha causado, de igual manera el Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado, claro que tiene una posición y tiene una postura, ¿verdad? Que se encuentra contenido en esa persona jurídica como tal. Sin embargo, también es importante enfatizar que la palabra Estado, ¿verdad? Puede tener muchas acepciones o muchas formas de entenderse o de definirse que fundamentalmente delimitan qué es el Estado, ¿verdad? Ya que a través de cada una de estas características nosotros podemos constituir una definición y entenderlo como tal, ¿verdad? Es por ello que se describen las siguientes acepciones lógicas, ¿verdad? Pero antes de que veamos una acepción o una definición de lo que es Estado como tal, me gustaría que revisemos el artículo 118 y el 119 de la Constitución Política de la República. Hago un paréntesis con esto. Quiero comentarles que es importante que en cada sesión de clase ustedes tengan ahí a la mano su Constitución, la ley del organismo ejecutivo, la del legislativo y la del judicial. Es decir, las leyes de los tres organismos del Estado, por favor, para que las vayan consiguiendo, las puedan descargar de internet y las puedan imprimir, no hay ningún inconveniente. La Constitución y también la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Que en su momento pues nos va a servir, ya que es esta ley que específicamente se vincula con el curso. Entonces, pues para que las vayan consiguiendo. Y si en determinado momento voy a necesitar alguna otra ley, pues yo se la voy a ir haciendo saber, ¿verdad? Previo en los cursos. Vamos a chequear el correo. Alguien me escribe que tiene algún tipo de inconveniente con el audio. Pues no sé si será solo esta persona o si alguien más, ¿verdad? Que tenga algún tipo de inconveniente con el audio. Si no, pues por favor me lo hacen saber, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Bueno, entonces en ese sentido les indicaba, ¿verdad? Que hay que estar al pendiente
que puedan conseguir pues esas leyes, ¿verdad? Y en torno a lo que estamos desarrollando, vamos a revisar el artículo 118 y el 119, en donde se establecen básicamente los principios del régimen económico. En el segundo párrafo, en donde encontramos que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Entonces, es para que identifiquemos nosotros cómo es que el Estado tiene esta responsabilidad, ¿verdad?, a la hora de constituirse como tal y tener una personería jurídica reconocida, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. O sea, esa obligación que tiene de velar por todos nosotros como integrantes, ¿verdad?, de este Estado como tal. Y en el 119 encontramos las obligaciones que el Estado tiene, ¿verdad? Entonces, no nos podemos detener pues a leer este artículo porque es bastante grande. Sin embargo, pues se los dejo acá para que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Pero acá encontramos una serie de obligaciones que el Estado tiene, ¿verdad? ¿Por qué se los mencionaba, verdad? El Estado tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos? Podemos mencionar como ejemplo, tiene varios, ¿verdad? Pero como ejemplo es que nosotros aportemos al Estado con nuestros impuestos. Este es un derecho para el Estado y una obligación para nosotros como ciudadanos que aportemos, ¿verdad? Porque a través de esos ingresos que se recaudan, pues el Estado puede cumplir con sus fines, ¿verdad? Que es realizar una serie de actividades para beneficio de todos, ¿verdad? Velar por la educación, por la salud, alimentación, vivienda, ¿verdad? Una serie de obligaciones que el Estado tiene hacia la población. Sin embargo, ¿verdad? Si no recauda impuestos, entonces, pues tenemos el Estado se vería imposibilitado, ¿verdad? Para cumplir con esas obligaciones. Bueno, me escriben que sí se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces eso ya me deja un poquito tranquila. Ok. La última ley, para quien pregunta, ¿verdad? La otra que mencioné es la ley de lo contencioso administrativo. Así la pueden buscar. Ley de lo contencioso administrativo. ¿Ok? Bueno, entonces avancemos. Ignacio Burgoa, él nos da una acepción, ¿verdad? O una definición, si ustedes lo comprenden mejor así, de cómo él comprende qué es Estado, ¿verdad? Y él indica que considera en una de ellas, ¿verdad? Que es que en el derecho político y en la teoría política, pues tiene una acepción conceptual distinta, ¿verdad? O sea, no difieren, ¿verdad? Dentro del derecho político y la teoría política, ya que se refieren a la designación de un ente que estructura a una comunidad humana, ¿verdad? Y que representa a un ser político y jurídico, ¿verdad? Y recordemos nosotros que justamente el Estado es todo un engranaje, ¿verdad? Es toda una estructura. Pero ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué existe el Estado? Y justamente el Estado se organiza para velar por todos sus habitantes. Básicamente ese es en esencia. Y si nosotros nos retrotraemos a tiempos anteriores, se darán cuenta de que siempre ha existido una forma de organización, una forma de estructura, ¿verdad? Obviamente no se llamaban estados, ¿verdad? Pero siempre existían reyes que eran quienes se encargaban de tener el poder, ¿verdad? Y someter a las personas, ¿verdad? A su disposición. Sin embargo, pues existe una evolución como tal. Y a estos momentos, pues no vemos al Estado como un medio para esclavizar a la población, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Es un medio que se estructura para el bien común, ¿verdad? El bien común de todos, ¿verdad? ¿Y qué es el bien común? Pues es buscar el beneficio para las mayorías, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes tomen un contexto de por qué el Estado existe y que veamos cómo es que el derecho administrativo, siendo un derecho joven, ¿verdad? Lo vamos a visualizar también en una de las clases, porque el derecho administrativo no tiene tanto tiempo de desarrollo. Recordémonos nosotros que el derecho
va evolucionando, ¿verdad? Y se van creando y van surgiendo nuevos derechos. Pues bueno, uno de ellos es el derecho administrativo. En su momento vamos a ver sus características y cómo es que ha ido interviniendo en la administración pública. Entonces, por eso es que es importante que tengamos este contexto, ¿verdad? De Estado como tal, ¿verdad? Y para que cuando lleguemos a ver el derecho administrativo, ya vamos a tener nociones generales, ¿verdad? De cómo es que ha ido evolucionando al respecto. Para llegar a lo que pues ahora tenemos, ¿verdad? Como los distintos estados que existen en América Latina, ¿verdad? En Europa, en Oceanía, ¿verdad? En todos los continentes, cómo es que se han ido organizando los estados y se han ido estructurando, ¿verdad? Desde los tres poderes, como lo vamos a ver, el ejecutivo que tiene una gran injerencia, ¿verdad? Administrativa, básicamente ahí está toda la administración pública y es donde nosotros vamos a ver al derecho administrativo realizando su función como tal. Y bien, por último, ¿verdad? Como les indicaba, es importante ese reconocimiento de personería jurídica que el Estado tiene. Y en nuestro caso es algo impresionante, ¿verdad? Pero el reconocimiento del Estado existe en una norma de jerarquía ordinaria. ¿Y dónde está eso? Está en el artículo 15 del Código Civil. Ustedes acá pueden ir tomando captura, ¿verdad? O anotando, como ustedes mejor lo prefieran, y pueden ir revisando posterior estas normas, ¿verdad? Ya que pues dentro de la clase no nos daría tiempo de revisarlas todas, pero es un punto importante, ¿verdad? Que la personería jurídica del Estado está reconocida en el artículo 15 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces, también les anoto acá el 252 de la Constitución y este sí le vamos a dar lectura, lo vamos a revisar. En el artículo 252 se los coloco acá porque en él encontramos la figura del Procurador General de la Nación. Y nosotros sabemos, o quienes no lo sepan, ¿verdad? Que el representante legal del Estado de Guatemala es el Procurador General de la Nación. Es decir, el procurador va a ser quien va a dar la cara en dado caso el Estado sea demandado o en ciertos procesos, como donde hay intervenciones relacionadas a la niñez, por ejemplo. Entonces, el Procurador General de la Nación es el representante legal, ¿verdad? Así como una sociedad anónima tiene al presidente de la Junta Directiva o el administrador único, ¿verdad? Que es el representante legal. Entonces, en el caso del Estado de Guatemala, es el Procurador General de la Nación y así lo establece. Se indica que el Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y ahí están los requisitos, la forma de su nombramiento. Pues para quienes quieran ampliar más, ¿verdad? Lo pueden hacer. Ya que es importante, quiero aclararles, ¿verdad? Acá nosotros venimos a escuchar nociones generales, ¿verdad? Yo les vengo acá a retroalimentar, a dar las ideas básicas. Recuerden que existe un video pregrabado, ustedes lo pueden escuchar previo a la clase, para que cuando ustedes vengan acá conmigo, pues ya tengan una noción de cuáles son los temas que vamos a ir viendo. Hay algunos artículos o fundamentos que yo les voy adicionando para que posterior ustedes pues ya con tiempo puedan irlos revisando nuevamente, ¿verdad? Y que les sirva a ustedes eso para soportar más los contenidos que vamos desarrollando. Bueno, entonces en ese sentido, ¿verdad? Dejamos acá cerrado el punto, ¿verdad? De que el Estado tiene derechos, tiene obligaciones, que existe una estructura para la administración del Estado como tal y el beneficio de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por eso que el Estado se organiza como tal y que tiene una personería jurídica reconocida en el artículo 15 del Código Civil, ¿verdad? Y que ese representante legal es el Procurador General de la Nación. Básicamente esto es a grandes rasgos. Ahora bien, es importante
que identifiquemos cuáles son esos elementos, ¿verdad?, con que el Estado cuenta. Quiero aclarar acá un punto, indicar que pueda que ustedes lean algún libro, ¿verdad? Ustedes se pueden apoyar con algún tipo de libro, no hay ningún inconveniente, puede ser cualquier libro, siempre y cuando desarrolle, pues, los temas que estamos abordando en clase. Y les comento esto porque ustedes pueden identificar algún libro que les mencione más elementos. Sí, eso es importante que lo aclaremos. Miren, eso va a depender del doctrinario, de la persona que desarrolla el libro, ¿verdad? Y entonces acá para Miguel Ángel Lucas Gómez, pues él nos identifica 3 elementos, ¿verdad? Que estos 3 elementos son esenciales, son básicos, que debe tener un Estado. Porque hay algunos que tienen 5 elementos, por ejemplo, pero que alguno de ellos se ve inmerso dentro de estos, ¿sí? Entonces, en ese sentido de ideas para contenido de la clase, nosotros vamos a identificar 3 elementos básicos para el Estado, ¿verdad? Y así nos lo hace saber Miguel Ángel Lucas Gómez, ¿verdad? En su tesis de grado, que para que un Estado se constituya como tal, pues es necesario que cuente con ciertos elementos básicos. El primero que él nos indica, pues es la población, ¿verdad? Es ese elemento humano que el Estado debe de tener. Y lo encontramos nosotros regulado en el artículo 1 y en el 153. Miren, a mí siempre me gusta irles dando fundamentos, porque así pues nosotros vamos primero conociendo más nuestra Constitución, que es indispensable, es importante, y a la vez pues nos aclara muchísimas más dudas, ¿verdad? Del por qué o cuál es ese sustento legal. Pero ténganlo presente que todo lo que les pueda ir fundamentando yo así lo vamos a ir desarrollando en las demás clases. Entonces, en el artículo 1, pues nos establece esa protección a la persona, ¿verdad? Y nos indica que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo, pues, es esa realización del bien común, ¿sí? Entonces, también en el 153, también encontramos, pues, ese elemento humano, ¿verdad? Indica que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Entonces, acá nosotros encontramos ese elemento poblacional, ¿verdad? Que somos todos nosotros y que el Estado se organiza justamente para buscar ese bien común para nosotros, ¿verdad? Luego encontramos el elemento territorio, que es ese espacio físico y que debe de estar bien delimitado, ¿verdad? Para ser considerado un Estado. Además de ello, debe existir un reconocimiento de los otros estados, ¿verdad? Esa delimitación jurídica. Actualmente en Guatemala hay ciertos límites que existe un cierto, digamos, debate o discusión aún, ¿verdad? Que es con el área de Belice, ¿verdad? Sin embargo, nuestro territorio pues está pues bastante delimitado, ¿verdad? Con esa excepción, pero más importante aún es contar con el reconocimiento internacional que Guatemala pues lo tiene, ¿verdad? Es reconocido como un Estado a nivel internacional. A diferencia de, ¿qué les puedo mencionar? El Vaticano es un Estado dentro de otro Estado, pero tiene el inconveniente de que no es reconocido como en la mayor parte de países como un Estado. Entonces, eso le da una cierta discusión, ¿verdad? Cuando ustedes lleven derecho internacional verán esa parte, ¿verdad? Pero aún existe ahí algún tipo de inconveniente con el Vaticano, ¿sí? Y bueno, esto lo pueden revisar ustedes en el artículo 142. Ahí van a encontrar lo que nos indica que es el territorio de Guatemala, ¿verdad? Ahí nos delimita justamente dónde existe esa soberanía dentro del territorio, ¿verdad? Y nos indica, por darles una idea, en la literal A, que el territorio nacional está integrado por los suelos, por el subsuelo,
por las aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos, ¿verdad? O sea que cuando hablamos de territorio, no nos estamos refiriendo solo al espacio físico, ¿verdad? Sino también al mar, al cielo, ¿verdad? O sea, hay muchos aspectos que entran dentro de esta parte, ¿verdad? Que es territorio. Y el otro elemento es el poder político, ¿verdad? Que ese poder político es la forma de organización colectiva para lograr sus fines, ¿verdad? Cómo el Estado se organiza para poder, pues, funcionar como tal, ¿verdad? Cómo nosotros elegimos a nuestras autoridades, cómo nosotros delegamos esa soberanía, ¿verdad? Con la que nosotros contamos como Estado y la delegamos para su ejercicio en los funcionarios públicos, ¿verdad? Presidente, vicepresidente, en el organismo legislativo, en el organismo judicial, ¿verdad? Tanto en jueces como magistrados, ¿verdad? Para que puedan ejercer ese poder. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado no podríamos, o sea, todos nosotros sería imposible, ¿verdad? Eso sería un caos. Entonces, en ese sentido, pues se delega esa soberanía, ¿verdad? Y eso lo encontramos regulado en el 152 y el 154, ¿verdad? Para que lo puedan revisar ustedes, por favor. Indicar además que el pueblo, cuya principal característica radica en esa universalidad, es considerado como el componente más elemental de un Estado. De este modo no podría existir Estado sin pueblo, ni pueblo sin Estado, ¿verdad? Entonces, para este autor, y bueno, mi persona pues también tiene ese mismo criterio, de que no podría existir Estado definitivamente si no existe población, ¿verdad? Pero estos elementos de verdad son sumamente indispensables, ¿verdad? Son vinculantes uno con el otro para poder considerar que se dé la existencia de un Estado como tal, ¿verdad? Luego vamos a identificar esa finalidad, ¿verdad? ¿Qué finalidad tiene el Estado? ¿Por qué existe el Estado? Y vamos a identificar que es la realización de los objetivos comunitarios, ¿verdad? Siempre buscando el beneficio de las mayorías. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el ejercicio del poder será legítimo si el bien que se persigue es el bien común, ¿verdad? Es decir, que una orden para ser legítima debe serlo en su sustancia. Es decir, un funcionario público, aunque esté funcionando o esté tomando una decisión o deliberando en el ejercicio de su función, pero no lo está haciendo en búsqueda de ese bien común, entonces ahí no estamos hablando de que el poder sea legítimo, ¿verdad? Y es susceptible de impugnarse. Por eso es que nosotros vamos a identificar dentro del derecho administrativo, pues que existen muchos recursos, muchos procesos que nosotros podemos implementar para la defensa de nuestros derechos, ¿verdad? Entonces acá podemos ir ya viendo o tomando en cuenta cómo es que es importante la funcionalidad que tiene el derecho administrativo dentro del Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder se delega en los funcionarios públicos, pero ellos solo son depositarios del poder, ¿verdad? No son superiores a la ley y las decisiones que adopten deben de ser para beneficiar o para buscar la aplicabilidad de las normas jurídicas, ¿verdad? Por eso existen normas jurídicas, para respetarse como tal. Y el fin del Estado, pues ya lo identificamos, está en el artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? Que es la búsqueda de ese bien común. Ese es el fin supremo del Estado, buscar el bien común, buscar el beneficio de las mayorías. Y ello es a través de la administración pública, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo ya dentro del derecho administrativo cómo se va desarrollando esa administración pública, ¿sí? Es importante también que tomemos en cuenta que el interés social debe prevalecer sobre el interés particular. Esto está establecido en el artículo 44 de la Constitución y para el efecto, pues el Estado debe tomar en cuenta esta particularidad, ¿verdad? Ya que muchas veces el Estado pues se ve imposibilitado en ciertas situaciones, como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de este interés social.
está construyéndose una carretera, pero resulta ser que existe una vivienda que no lo habían tomado en cuenta y que es necesario que esa vivienda pues se quite de ese lugar. Está normado, en Guatemala existe un procedimiento para poder hacer que esta persona sea ubicada en otra área, ¿verdad? El Estado debe notificarle y existe el procedimiento correspondiente. ¿Por qué le doy este ejemplo? Porque si bien es cierto, vamos a perjudicar a esta persona en cierta forma, porque obviamente está ubicada en ese lugar y etcétera, pero la carretera va a ser para beneficio de la mayoría. Entonces, ahí es donde ese interés social debe prevalecer sobre el interés particular o sobre el interés de una sola persona, ¿verdad? Debe buscarse el beneficio de las grandes mayorías, ¿sí? Entonces, todos esos puntos el Estado los debe de evaluar, ¿verdad? Para buscar, obviamente, ese bien común. Muy bien. Ahora, siempre con relación al Estado, ¿verdad? Vamos a identificar las formas de gobierno y los órganos del Estado, ¿sí? En el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues nos indica de que Guatemala es un Estado libre, que es independiente y que es soberano, y que se organiza para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Y acá también nos indica cuál es el sistema o la forma de gobierno de Guatemala. Y nos indica que Guatemala tiene un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de gobierno es una mezcla de estos tres, ¿verdad? Es decir, tomas elementos de uno y toma elementos de estas formas de gobierno, ya que algunos aplican solamente, por ejemplo, la república, o otros solo el democrático, ¿verdad? Pero nosotros tenemos los tres, ¿verdad? Republicano, porque Guatemala es una república como tal. Y elige a sus gobernantes a través de una forma democrática, ¿verdad? Por eso tenemos a un Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que tenemos también una ley electoral y de partidos políticos, que es la que se encarga de establecer los procesos para elegir a nuestras autoridades. Entonces, ahí cumplimos con el elemento democrático y con el elemento representativo, porque nosotros nombramos a esas autoridades para que nos representen, para que tomen decisiones en beneficio de todos, ¿verdad? Como ya lo vimos, buscando ese bien común. Entonces, ahí cumplimos con estos elementos. Identificar también que para ello, ¿verdad? Contamos con 3 organismos de Estado, ¿verdad? Ya que a través de ellos, pues básicamente se desarrolla la administración pública y el cumplimiento como tal de los objetivos que tiene el Estado, ¿verdad? O esa finalidad. El primero, pues, es el organismo ejecutivo, ¿verdad? Que es la ley, se regula a través de la ley orgánica, el decreto 114-97, ¿verdad? En el organismo ejecutivo, como ya les indicaba al inicio, básicamente aquí se regula toda la estructura administrativa del Estado, ¿verdad? A través iniciando con el presidente, todos los ministros, ¿verdad? Que presiden a cada uno de los ministerios. Ustedes ya han escuchado, ¿verdad? Que básicamente los ministerios son los que cumplen gran parte de la administración del Estado, ¿verdad? El Ministerio de Salud, Educación, Infraestructura y Vivienda, entre otros, ¿verdad? Actualmente pues tenemos 14 ministerios que desarrollan en gran parte esa administración pública, ¿verdad? Del Estado, entre otras funciones más, ¿verdad? Tenemos otros organismos, ¿verdad? Que también coadyuvan a la administración pública, pero gran parte es abarcada por el organismo ejecutivo, ¿sí? Luego encontramos al organismo legislativo, que está regulado a través del decreto 63-94, en donde básicamente pues se encarga de revisar la legislación correspondiente, emitir leyes, ¿verdad? Y tiene otras funciones, ¿verdad? Que la Constitución le establece, como verificar presupuestos, nombrar a funcionarios públicos. O sea, en el organismo legislativo existe mucha funcionalidad y llegado su momento, pues vamos a abordar un poco con más amplitud estos temas. Y por último, el organismo judicial, regulado a través del decreto 2-84,
que es el que se encarga de cumplimentar nuestra legislación a través de Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? A través de tribunales, juzgados, ¿verdad? Y impartir justicia, que es la finalidad esencial, ¿verdad? Aplicar la ley, emitir resoluciones, siempre buscando el respeto de los derechos humanos y el respeto de nuestra legislación como tal. Por último, bueno, no por último, pero ya casi vamos finalizando, vamos a identificar que existen ciertas corrientes económicas que están vinculadas al Estado porque son estas escuelas que permiten establecer mecanismos o procesos que le dan algún tipo de ideas, cómo es que el Estado económicamente se debe de administrar, ¿verdad? Porque el Estado, se dan cuenta, no es una empresa, pero maneja muchos recursos. Entonces, existen ciertas escuelas de pensamientos económicos o corrientes de pensamiento económico, ¿verdad? Que están formadas por un conjunto de ideas y que en general estas escuelas se centran, ¿verdad?, en indicar cuál es la forma en que la economía debería de funcionar, es decir, cómo se supone que debería ser la economía en un Estado, ¿verdad? Entonces acá encontramos ese nexo que el Estado pues sí debe de conocer y a la vez aplicar estas corrientes, ¿verdad?, para lograr una mejor administración y una mejor inversión, ¿verdad?, extranjera, nacional, y lograr generar empleos para el bien común de las grandes mayorías, ¿verdad? Existen estas escuelas que yo les proyecto acá, ¿verdad? Las principales escuelas económicas es la economía antigua y medieval, la escuela de Salamanca, el mercantilismo, la fisiocracia, escuela clásica, la escuela neoclásica, el marxismo, la escuela austriaca, el keynesianismo, la escuela de Chicago, la economía institucional y el neoliberalismo. En ese sentido, ¿verdad? Habiendo cumplido pues con nuestra clase, yo siempre les voy a ir dejando acá ciertas preguntas que difieren de las que están en la clase pregrabada, pero que ustedes deben de tomar en cuenta. Tanto estas como las otras, ¿verdad? Para efecto de sus exámenes. Aclarar además que no significa de que estas preguntas vayan a venir, ¿verdad? Sino que son una forma o un método de hacer que ustedes pues puedan hacer un mejor repaso, si quieren las toman en cuenta, ¿verdad? Es únicamente con esa finalidad, ¿verdad? Pero no significa que vayan a venir de estas, ¿verdad? Para que lo tomen muy en cuenta, sino que es una forma de que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Y repasar los contenidos. Entonces, estoy muy agradecida, ¿verdad? Por su presencia, ¿verdad? Esta fue pues nuestra primera sesión de clases y siempre los espero por acá, ¿verdad? El próximo fin de semana. Muchas bendiciones y por favor ahí a echarle ganas y a repasar los contenidos de la clase. Éxitos y les deseo una muy feliz tarde.